Lo que aprendemos hoy defiende el mañana. Vamos a hablar de la verdadera intención de la invasión de Venezuela y los pasos que siguen ahora a nivel geopolítico a Trump. Ahora vamos a hablar de por qué ha sido en realidad la intervención, si realmente, como mucha gente dice, es porque Estados Unidos quiere tener el petróleo venezolano. Yo os spoileo que no. Hola, Antonio. Una pregunta que quería hacerte que no la tengo muy clara. Sabemos que Estados Unidos tiene fundamentalmente petróleo ligero de roca compacta, el de fracking. Está alimentando sobre todo su enorme parque de automóviles, pero tiene dificultades con el diésel para la maquinaria. Por otro lado, estamos viendo que Venezuela tiene unas enormes, gigantes cantidades de petróleo extra pesado que es muy difícil de extraer porque requiere una tecnología muy amplia y muy profunda que solo tienen los Estados Unidos, y quizá China también y algo de Rusia. Entonces, mi pregunta es, yo estoy casi convencido de que la agresión clarísima de Estados Unidos sobre Venezuela tiene el motivo de apoderarse de un petróleo extrapesado, que además es de las mayores reservas teóricas del mundo, si es que se pudiera extraer todo él. Y la idea es, ¿se puede mezclar en las refinerías el ligero con el extrapesado de Venezuela para resolver ese problema a los Estados Unidos? Agradezco mucho la pregunta porque era una cosa que quería decir y me he dejado de decir. Sí. Es que además no solo es que se puede, sino que ya se está haciendo. En los últimos años, Estados Unidos ahora mismo debe estar produciendo unos 9 millones o algo, casi 10, de barriles diarios de petróleo de fracking. Imagínate qué barbaridad. Y ellos tienen efectivamente este problema, son hidrocarburos de cadena corta, y esto da un poco de rendimiento a la hora de producir diésel. Por otro lado, cuando tú vas al petróleo extrapesado, que las mayores reservas están en Venezuela y en Canadá, tú lo que tienes es un bitumen, es como una brea, es una sustancia que parece alquitrán prácticamente, y le pasa un poco lo contrario, son cadenas largas, pero muy retorcidas, con falta de hidrógeno y demás. Ya es difícil de extraerlo, de moverlo, tienes que calentarse, es un auténtico asco. Y es que imaginad brea o alquitrán. Y entonces, ¿qué ha estado pasando en los últimos años? Los últimos años ha habido un maridaje muy bueno entre el petróleo extrapesado de Canadá, que se extrae con un enorme destrozo ambiental porque está mezclado con arena, inyectan vapor de agua que generan con el gas natural, que en Canadá todavía es bastante abundante, lo más o menos licúan, lo extraen, y a los últimos años la mata por tren a los Estados Unidos, así prácticamente sin procesar, para que las refinerías lo combinen con el petróleo ultraligero que están sacando del fracking. Y es que resulta que eran muchas refinerías de los Estados Unidos se han adaptado a esa mierda. ¿Qué les está pasando? Que ahora producen más petróleo de fracking, pero Canadá no es capaz de aumentar su extracción de extrapesado. Entonces necesitan el petróleo extrapesado de Venezuela. Entonces, para mí está clarísimo que toda esta campaña montada contra Venezuela, esto actual de bloqueo naval y prácticamente de guerra contra Venezuela, completamente absurda, sin que haya habido realmente ninguna provocación militar ni nada, tiene como interés hacerse con esto, porque si no, los Estados Unidos van a tener un problema muy serio de abastecimiento de diésel. Entonces, para ellos era algo ya urgente. Era una cuestión urgente. O sea que, gracias con la pregunta, porque sí, efectivamente, que ese es el motivo para mí claramente principal. Por otra parte, vamos a hablar de Groenlandia, de Colombia, y vamos a hacerlo con propias cosas que ha dicho Trump. Primero que nada, lo más importante, lo más relevante. Trump no ha mantenido conversaciones con Exxon, Conoco o Chevron sobre Venezuela antes o después de la captura de Maduro, según 4 ejecutivos de la industria petrolera familiarizados con el asunto. Ojito. Y esto es interesante por este vídeo de Trump sobre Groenlandia. Atención. We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. Básicamente lo que dice es, necesitamos Groenlandia por seguridad nacional, no por minerales, que tenemos un montón, o por petróleo, que tenemos de sobra. Es por seguridad nacional. Y en realidad este discurso es el discurso geopolítico que instaura una nueva fase, que además ya estaba presentada, pero mucha gente no le había hecho caso porque no pensaban que fuera a ir por ahí. Se llama la geopolítica de la orden de exclusión. Una orden geopolítica muy parecida a la que existió durante 1800. Esta orden solo es una cosa. No es que yo quiera tu petróleo, es que no quiero que lo tenga ni Rusia ni China. Tal vez ahora no tienen mucho, pero tal vez en el futuro van a tener más. Y eso no solo aplica al petróleo, porque no es tanto el petróleo, es los puertos, las infraestructuras, el control de las minas. Hay que tener en cuenta una cosa. Estados Unidos está perdiendo la carrera industrial por muchísimo.
China controla el 85% del refinamiento de tierras raras, el 60% de refinamiento de litio, el 60 y el 70% del cobalto. O sea, China es el país en la historia de la humanidad que más ha controlado una sola cadena estratégica del mundo. O sea, es una locura, pero ¿qué pasa? China lo ha conseguido precisamente por un modelo que ha diseñado, o sea, en los 90, China determina, en el 92 en particular, China determina que las tierras raras son una necesidad estatal. ¿Por qué? Por una cuestión simple. China no tiene petróleo. No tiene petróleo, tiene carbón. El 50% de la generación de energía china es con carbón. Y China dice, mira, todo el mundo habla de petróleo, pero nosotros no tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Los chinos dijeron, si todo el mundo va a empezar a ir a una generación de una transición renovable, que ya se hablaba en esa época, lo lógico es que utilicen electricidad. Y para generar esa electricidad se necesitan minerales. Entonces, mientras la gente habla de petróleo, nosotros nos vamos a centrar en los minerales estratégicos que sirven para esa transición energética. Entonces, China tiene 20 años de ventaja, 20, 30 años de ventaja estratégica en lo que tiene que ver con extracción, procesamiento, producción, o sea, toda la vertical productiva. Y esto es lo más importante. Lo importante de un país no es que tenga el recurso, es poder procesarlo. Primero se extrae, después se procesa, después se utiliza para la producción, o sea, porque tú extraes el polvo de litio, procesas el litio, después llevas el litio a las fábricas, y las fábricas, al procesar el litio, después tú puedes utilizarlo para industrias clave. Y puedes ir al coche eléctrico, el panel solar, puedes ir a la energía renovable, lo que te dé la gana. Pero también, como está pasando con temas militares, el tema del galio y el germanio. Que el galio y el germanio lo controla principalmente China, también la producción, y sirven para hacer sensores. O sea, todos los cazas de nueva generación requieren estos minerales. Entonces China tiene 25 años de un control casi principal de casi todos los minerales estratégicos, del cobre, del litio, de todo, del níquel. O sea, China controla casi toda la infraestructura mineral del mundo. Y esto lo hizo mediante un sistema, que es muy interesante, en el que los chinos hicieron una cosa. Los chinos tienen los 4 bancos más grandes del mundo en control de patrimonio, que son el Banco de Inversiones de China, bueno, el principal es el CBI, o sea, es el banco de... el CBIC, creo que es. O sea, los chinos tienen 4 bancos por encima de JP Morgan, ¿vale? JP Morgan es el banco más grande de activos financieros, y después los chinos tienen el ICBC, que es el más grande del mundo, el Banco Agrícola de China, el Banco de Construcción de China y el Banco de China. Son todos bancos públicos. En China la banca es pública. Entonces, ¿cuál es el sistema ideado por China? Pues un sistema muy interesante. China, desde los 90, lo que crea es un sistema que es un poco lo que realmente quiso ser Europa. Es, yo cojo una empresa privada, hago desde el Estado un plan, que son los planes quinquenales, y digo, mira, yo lo que quiero es poder expandir y controlar la mayor cantidad de minas posibles. Le digo a la empresa privada que las compre. ¿Pero cómo las va a comprar? Con inversiones de bancos públicos a tipos de interés bajo. O sea, tenemos el banco público que le va a dar a un 0,1% de interés un préstamo a una empresa privada para que esta empresa, a veces son privadas, a veces públicas. Por ejemplo, BYD, la de los coches, empezó en los 90 y fue financiada principalmente por el Estado. También CATL, que es una de minas, también financiada principalmente por el Estado. Todas estas lo que dicen es, mira, queremos una mina en Mozambique. Ve, investiga, haz tal, cómprala, haz la cadena de producción, nosotros te damos préstamos públicos a un tipo de interés bajo. ¿Y qué ha conseguido ese proyecto? Hacer que China tenga la mayoría de minas estratégicas del mundo. China tiene participación incluso en minas que son públicas. O sea, en las empresas públicas chilenas tiene participación, en las minas de litio, tiene participación, es la que ha creado la mina más grande de Perú de cobre. Las minas argentinas, con la empresa pública argentina también. En Malasia también China tiene un montón de participación. O sea, todo esto lo que viene a explicar es una cosa geopolítica muy importante, que es que China controla todo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la estrategia de exclusión? Luchar contra esto, no intentando competir, porque Estados Unidos no puede, aunque en la Big Beautiful Bill, en la última bill que hizo y ya han puesto 7.000 millones, de entre 7.000 y 20.000 millones de dólares, para construir minas en Estados Unidos. Pero es una cosa muy importante esto, ¿por qué? Estados Unidos es el segundo país del mundo que más tiempo tarda en construir una mina. Se tarda de promedio desde que se descubre una mina hasta que se termina de explotar 27 años. En Australia son 20, en Canadá son 27. Estados Unidos está hundido en la burocracia para poder hacer una mina. Y en los últimos años se han construido 4 minas.
¿Qué pasa? Que mientras China te construye 30 minas. O sea, China tiene un aparato de burocracia súper eficiente porque está muy bien revisado. Entonces, como hay tantos actores que están muy involucrados, lo que se termina haciendo es que pueden construir minas en Mozambique, República Democrática del Congo. República Democrática del Congo tiene el 90% del cobalto mundial. Pues China controla el 70% del 90% del cobalto mundial. ¿Cuánto tarda China? China tarda aproximadamente 5 o 6 años. O sea, desde que se descubre la mina hasta tal, hay un proceso de 2 años que Europa ha puesto en la última regulación igual. O sea, Europa también tarda un montón. Pues ha puesto que para dar los permisos son máximo 2 años. No se puede tardar más. Porque ahora la minería, de hecho, os recomiendo un libro que me he estado leyendo para hablar de esto, para prepararme este tema, que se llama La minería ha muerto, larga vida a la minería geopolítica. ¿Vale? Este libro. Que es un libro de cómo la estrategia de minerales críticos de China está transformando el nuevo orden mundial. De Marta Rivera y Eduardo Zamanillo. Es un libro de minería, básicamente. Habla de geopolítica de la minería. O sea, la cuestión de todo esto, al final, es que Estados Unidos no controla nada. Estados Unidos solo controla el sector de lo que tiene que ver con las finanzas, con el valor añadido y poco más. Entonces, ¿cuál es la estrategia de exclusión estadounidense? La estrategia de exclusión estadounidense consiste en evitar que China siga expandiéndose. ¿Cómo? Anteponiéndose a 2 cosas. Y para esto vamos a ir al mapa. Primero que nada, tenemos que entender una cosa bastante importante. O sea, tenemos que entender una cosa, y es fundamental. La cuestión geopolítica, en este sentido, se expande. ¿Por qué? Porque, a priori, Estados Unidos ya no controla gran parte de los puertos, no controla gran parte de las rutas comerciales. O sea, Estados Unidos en 2024 solo construyó el 0,1% de todos los barcos de transporte marítimo, el 0,1%. Y China construyó el 55%. China tiene el control de casi toda la vertical de producción. Solo en China puedes producir un coche entero, sin necesidad de otro país externo. Tienen todo, o sea, toda la vertical de producción. O sea, Xiaomi puede construir prácticamente sus coches solo dentro de China. O con empresas chinas en otros países, que es más de lo mismo. Es decir, aunque no esté en China, pueden utilizar minas y minerales y fábricas de otros países para producir un coche entero. Estados Unidos no. Estados Unidos necesita ir a otros lados. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? O sea, en geopolítica hay varios puntos muy importantes. El primer punto son los choke points. Fijémonos en esta zona, porque es importante. Uno de los precedentes más importantes que estamos viendo junto al de Venezuela es el tema de Panamá. Panamá tenía en esta costa, o sea, en el canal de Panamá, aquí habían varios puertos chinos. Pues han sido los estadounidenses, han obligado a Panamá a dar una orden para expropiar esos puertos chinos y vendérselos a los estadounidenses. Eso es la estrategia de exclusión estadounidense. Estados Unidos, mediante la fuerza, obliga a los países que tiene controlados a no permitir que sus enemigos puedan tener control de sitios clave para Estados Unidos. Y ahí es donde entra precisamente Groenlandia. ¿Y qué hace China luego? Nada, joderse. China vende el puerto que ya está construido y se va a otro lado. No puede hacer nada. ¿Qué va a hacer China? China no puede hacer nada. O sea, lo que hace Estados Unidos es lo que ya pasaba en 1800. Estados Unidos se acabó la multilateralidad. Estados Unidos no le importa la ley internacional. Si eres un enemigo y estás controlando algo que sirve para que él te pueda amenazar, te va a ir a por ti. Entonces, Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela tiene 3 características. Primero, es el único país de América Latina con bases de drones iraníes. Es el único país de Latinoamérica que tiene de entre 5.000 y 15.000 tropas rusas de Wagner. Y es el único país que tiene infraestructuras clave construidas por China. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Estados Unidos sabe esto. Estados Unidos sabe que Venezuela tiene demasiada relación con enemigos que podrían utilizar a Venezuela para en un largo periodo hacer presión de alguna forma a Estados Unidos por sus intereses. Básicamente Venezuela es una base de operaciones para los enemigos de Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Reventar Venezuela. ¿Por qué? Porque ya no es como antes. Ahora Estados Unidos es consciente de que está en la mierda y de que si no hace las cosas por la fuerza, está jodido. Entonces, toda esta intervención lo que tiene que ver es con esa estrategia de exclusión. ¿Quiere Estados Unidos el petróleo venezolano? No. Lo que no quiere es que no lo tenga ni Rusia ni China. ¿Quiere Estados Unidos los minerales de Venezuela? Bueno, lo que no quiere es que los tiene China. Y lo mismo va a pasar con Bolivia, Chile y Argentina. Esto que vemos aquí, el triángulo del litio, que está entre Bolivia, Chile y Argentina. Aquí está la mayoría del cobre, del litio y de otros muchos minerales que hay en el mundo. Entonces, lo mismo quiere hacer Estados Unidos aquí. O sea, con la victoria de Kast y con la victoria argentina, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora en vez de darle cesiones de minas a empresas mineras chinas, no las das.
aunque no sean para estadounidenses. O sea, no consiste en darle la mina que le darías a China, sino en no dársela a nadie. O sea, consiste en no darle recursos a China. Punto. Entonces, Estados Unidos sabe que no puede competir con este programa de 30 años. Entonces, en vez de querer competir, lo que va a hacer es simplemente poner la zancadilla a China. ¿Y por qué ahora vamos a ir a por Groenlandia en esta nueva estrategia? Por una cosa nueva que no mucha gente está teniendo en cuenta, pero que sí que se aumenta en los círculos de geopolítica, que es el tema del deshielo del polo. Esto es muy importante. Hay una cosa, que es que de aquí a 2030 se va a poder circular perfectamente por el polo. Sí que tiene que tener No va a haber problema. Va a entrar en juego una nueva situación geopolítica, que es que el estrecho de Bering, que es un choke point, va a ser más importante que nunca. Porque ahora la ruta, en vez de ser por Taiwán, el estrecho de Malaca, el estrecho de Suez hasta Europa, va a ser pasar por arriba, por Bering, todo Rusia, no vas a tener ningún problema y llegar a Europa. Es que esto lo cambia todo. O sea, si en el futuro la mayoría de barcos de transporte no pasan por zonas de influencia estadounidense, Estados Unidos está jodido. Esto lo cambia todo. No, pero es verdad, o sea, porque hay una cosa que pasa, si ponemos las bases nos damos cuenta más. O sea, casi todas las bases que vemos por aquí son bases estadounidenses. Entonces, para que un barco mercante chino llegue a Europa, ha tenido que pasar por las Islas Spratly, que están, o sea, el mar de China Meridional está principalmente intervenido. O sea, tú si quieres, los puertos más grandes son, está el puerto de Guangdong, o sea, el puerto de Qingdao, aquí, está el puerto de Beijing, el puerto de Taiying y tal. Todos estos puertos, lo que terminan haciendo es esta ruta, pasan por el estrecho de Malaca y normalmente tiran por aquí, hacen una parada y van para acá. De hecho, esto lo podemos ver con los puertos. Entonces, todas estas rutas están influenciadas principalmente por Estados Unidos. Estados Unidos tiene bases en todas estas partes. ¿Veis? Todas estas bases, casi todas estas bases que hay por aquí, son bases estadounidenses. Entonces, todos los barcos que pasen están controladas por Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si en vez de ir por ahí van por el norte? Que entonces ya no están controlados. Solo por Bering. O sea, si los barcos chinos pasan por todo el Mar del Norte hasta Europa, no hay nadie que lo controle hasta que lleguen a Finlandia. Y esta ruta es una ruta mucho más corta que la ruta de Suez, aunque no lo parezca aquí, porque el mapa, ya sabéis, el planeta es redondo. O sea, si vas por el mar de arriba, o sea, el mar del norte, no es del norte, del polo, tardas menos que por el canal de Suez. O sea, se tarda menos entre Beijing y Finlandia por el mar del norte, del polo, que por el estrecho, el mar de arriba. Entonces, Trump sabe esto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dar por culo a China. Entonces, ¿consiste en que Estados Unidos tenga el petróleo venezolano? No, Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Y además el petróleo de Venezuela es una mierda, es un petróleo muy denso, que requiere muchos más procesos, que tiene un valor de mercado con muchos menos márgenes. Estados Unidos quiere tierras, pero si no puede procesarlas. Es que esa es la cosa. O sea, Estados Unidos no puede procesar los minerales estratégicos. No tiene suficiente infraestructura. China procesa el 60-65% del litio mundial, pero no tiene la mayoría del litio mundial. Apenas tiene un 10% del litio mundial. ¿Por qué procesa la mayoría del litio? Porque Chile y Australia tienen que llevar su litio a China para que China lo pueda mover. Porque no tienen la infraestructura para mover todos esos minerales en la densidad que necesitan. ¿Y qué tiene que ver con Groenlandia? Este mapa explica mucho mejor eso. Si lo ves desde esta perspectiva, y no es de un mapa plano, esto es el mundo desde arriba, ¿os dais cuenta quién está perfectamente alineado con esos barcos que pasarían por el polo? Groenlandia. O sea, Groenlandia es la base perfecta para poder utilizar bases militares y bloquear las rutas del mar polar. Entonces, esto es el estrecho de Bering, y cuando tú pasas por el estrecho de Bering para llegar hasta Finlandia, tienes que pasar cerca de las Svalbard y tienes que pasar cerca de Groenlandia. No es más fácil centrarse en el estrecho. Claro que ya se están centrando en el estrecho. Pero que igualmente este control de las rutas del norte son inevitables, porque las rutas del norte ya existen. De hecho, los puertos noruegos cada vez tienen más afluencia. Luisito subió un vídeo hace poco, no sé si fue en Tromsø o dónde, o sea, en la parte más al norte de Noruega, y habló de esto. Fue a una ciudad, que es un puerto nada más, está tomado por culo, y básicamente cada vez había más tráfico de gente, porque cada vez hay más buques que pasan por ahí.
Total, que Groenlandia entonces se plantea como una necesidad geopolítica de Estados Unidos para poder controlar y aplicar esta política en el norte, porque con el control de Groenlandia puedes bloquear mucho más fácilmente todo este control de aquí. Aparte, Groenlandia te sirve para estar aún más cerca de Rusia, controlar todo el movimiento que pasa por aquí. Entonces, todo esto que está diciendo Trump, todo lo que está pasando ahora, es esta política. Esta es la estrategia, lo que os acabo de explicar, la estrategia de Trump. Y va a ir a por Groenlandia, a por Panamá y sobre todo a por Latinoamérica. O sea, vamos a ver este mismo proceso que hemos visto en Venezuela, lo vamos a ver en Colombia y lo vamos a ver en cualquier país latinoamericano que esté principalmente hacia China y Rusia y no hacia Estados Unidos. Una república comunista. Y van a intervenir ¿cómo? De tres formas. O sea, primero van a promover que los candidatos que ganen sean proestadounidenses. Por ejemplo, Milei o Kast. Segundo, van a forzar a esos gobiernos a expropiar puertos chinos y vendérselos a empresas estadounidenses. Es decir, los chinos construyen y nosotros se los robamos, básicamente. Tercero, van a forzar a que no se cedan, porque una de las partes más importantes de China está aquí, pero el puerto de Chancay, que es el puerto automatizado más grande de Latinoamérica, construido por los chinos, está precisamente diseñado para tener una vía de transporte rápido desde el Triángulo del Litio hasta China. Perú es clave. Sí, además, hace 2 años, China construyó la mina más grande de cobre de Perú. Entonces, Perú es clave, de verdad. O sea, Perú para China es clave. Es la puerta comercial que evita tener que pasar por Estados Unidos, que conecta el Triángulo del Litio y que permite que puedas llegar a todas estas zonas y llevártelo sin que pase por ningún lado. Entonces, probablemente donde más acción vamos a ver entre bambalinas es en Chile, en Argentina y en Bolivia. Y ahora con las elecciones de Colombia lo mismo. Colombia más bien porque está al lado de Panamá. O sea, estratégicamente Colombia está al lado de Panamá. Aparte, es la Panamericana. O sea, si controlas Colombia, controlas la droga. Si de verdad les preocupa la droga, controlar Colombia es probablemente lo más importante, porque es el punto de choque de la Panamericana. Que la Panamericana, si no me equivoco, pasa por aquí y sigue para arriba, por El Salvador y tal. Entonces esa es la estrategia, eso es lo que estamos viendo. Y además ahora vamos a poner algunas cosas más, y Marco Rubio lo dice. Dice Marco Rubio sobre el petróleo de Venezuela. No necesitamos el petróleo de Venezuela. Tenemos petróleo de sobra en Estados Unidos. Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera en Venezuela sea controlada por adversarios de Estados Unidos. Tienes que entender por qué China necesita el petróleo de Venezuela, por qué Rusia lo necesita, por qué Irán lo necesita. Ni siquiera están en este continente. Es eso. Why does the United States need to take over the Venezuelan oil industry? Well, we don't need to. First of all, let me go back up. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors, and rivals of the United States. Why does the United States need to take over the Venezuelan oil industry? Well, we don't need to. Y lo mismo ha dicho del tema de la democracia. ¿Cuándo se celebrarán elecciones en Venezuela? En 30 días. Rubio. Elecciones, creo que es prematuro. No va a haber elecciones, porque ese no es el objetivo. O sea, el objetivo geopolítico no es que haya elecciones. O sea, lo que quieren precisamente es controlar el país para evitar que otros países puedan tener sus recursos. And everyone knows it. How soon will elections be held? Within 30 days, Mr. Secretary? Elections? Well, look, this is a country that's been governed by this regime now. Y se ríe el tío, ¿eh? ¿Elecciones? ¡Ja! El tío se ríe, ¿eh? Se la pela mesopotámicamente el cabrón. Y ella dice, ¿elecciones? No creo. For 14 or 15 years, the elections should have happened a long time ago. The elections did happen. They lost them, and they didn't count the votes, or they refused to count the votes, and everyone knows it. So all of that, I think, is premature at this point. Que no va a haber elecciones, básicamente. Entonces, todo esto que estamos viendo es esa estrategia. Y de hecho, horas después de la operación de Venezuela, Estados Unidos envió una advertencia a los gobiernos de México, Cuba y Colombia de que sus países podrían ser los siguientes. Hemos vuelto literalmente a 1850, tío.
De hecho, más probablemente a 1890, 95. O sea, estamos en esa época otra vez. O sea, estamos en la época en la que Estados Unidos era un puto bully y ya. O, bueno, y no solo Estados Unidos. Cuando el resto de países hacía lo mismo. O sea, el mundo era así antes. O sea, esto llevó a la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando tú te comportas así, lo que promueves es una carrera armamentística mundial. Cuando tú sabes que no hay multilateralidad, la multilateralidad es como... Bueno, vamos a portarnos bien porque entendemos que si no lo hacemos vamos a terminar matándonos. Pues estamos en eso. Este tipo de política funcionó mucho desde 1850 hasta el Congreso de Berlín en 1885, pero después con la Guerra Hispanoamericana y tal. O sea, básicamente las potencias lo que hacían es, quiero esto, pum, te invado. Ah, bueno, vamos a ir a un acuerdo, me queda una parte. Ah, no quieres esto, pum, te invado. Y así, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Es como, un país quiere algo, te invade, o te amenaza, o te lo exige. Y si tú no tienes fuerza, si tú no tienes armas... De hecho, esto es lo que llevó a la carrera armamentística de 1890. O sea, la carrera armamentística de 1890 a 1914, que terminó llevando a la Primera Guerra Mundial, fue eso. Todas las potencias sabían que si no estaban armadas hasta los dientes, lo que iba a terminar pasando es que iban a ser débiles. Entonces, todas las potencias empiezan a armar un montón, armar, hasta que se lía, y como las potencias no solo se arman, sino que crean lazos. O sea, van haciendo alianzas estratégicas, por ejemplo, los franceses con los rusos, para evitar el aumento de la influencia de los prusianos, cosas así. O los españoles con los ingleses durante mucha parte de la historia, para evitar a los franceses, pero a veces también los españoles y los franceses contra los ingleses, en fin. O sea, las potencias empiezan a hacer alianzas para evitar que gente que puede ser demasiado fuerte termine pisándoles. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos es la potencia por antonomasia. Nadie puede hacerle nada. Así que las amenazas en Latinoamérica es literalmente esto. O sea, literalmente Trump ha dicho sobre Petro, en Colombia, el presidente, dice, Colombia está gobernado por un enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. O sea, la narrativa de Trump es que Petro es un narcopresidente también y que es un hombre enfermo que se dedica a vender cocaína. O sea que Colombia podría ser el próximo. ¿Por qué no? ¿Y quién va a hacer algo? Es que ese es el mundo que abandonamos y del que muchos políticos no quieren irse y que Europa, de hecho, está muy jodida por eso. Porque antes el mundo era así. Antes el mundo no había multilateralidad. Ha salido Dugin. Dugin es el ideólogo de Putin. A decir que se acabó. Que eso de respetarse mutuamente es una parida. Que aquí quien manda es el que tiene armas y el que tiene poder. Y que si Ucrania es débil y Europa es débil, van a invadir hasta el último puto lugar de la Unión Europea. Y que si Latinoamérica es débil, va a terminar siendo sometida por Estados Unidos y punto. Y así es como funciona el mundo. O sea, es un mundo cínico. Un mundo donde el individuo está relegado a una posición donde no hay ningún tipo de humanismo. Es un mundo de potencias en el que simplemente hay países fuertes y países débiles. Los países débiles son pobres y están sometidos, y los países fuertes son ricos y someten al resto. Punto. Entonces, la cuestión es esa, que la única forma de evitar esto es volver a un punto en el que... O sea, Europa y China tienen que empezar a meterle sanciones a Estados Unidos. O sea, es la única solución. Estados Unidos se está volviendo loco. Si queremos mantener un mundo multipolar, hay que empezar a sancionar a Estados Unidos, a expulsarles y a empezar a ser muy agresivos con ellos. En cuanto más tardemos, más jodidos vamos a estar. Cada año que Europa no haga algo contra Estados Unidos, nos acercaremos más a que primero nos quiten Groenlandia, después que a Dinamarca les quiten, porque no paramos. Recordáis que si vemos el mapa desde arriba, hay mucho territorio europeo por ahí. O sea, no es solo de repente tal, no. Es que si vamos al mapa, vemos que hay mucho territorio europeo. Vemos que están las Svalbard, vemos que está Islandia, que hay territorio, islas de Noruega. Esas islas se las pueden quitar. ¿Por qué no? Si lo que quiere Estados Unidos es controlar el ritmo marítimo que va a haber por el polo de barcos rusos y chinos llegando a Europa, ¿por qué no iban a obligar a Noruega, que es un país débil sin ejército, o a Dinamarca? En esta nueva lógica somos débiles, porque no tenemos pensado un sistema para esto. Islandia es un país débil, que no tiene ejército, prácticamente. O sea, son 1000 personas, o sea, de ejército, son nada. O sea, de hecho, Islandia depende militarmente de Europa. Entonces, volvemos a lo mismo. El mundo está cambiando porque Estados Unidos, la principal potencia del mundo, está muriendo. Esa es la realidad. La principal potencia del mundo, Estados Unidos, se está muriendo, tiene problemas estructurales internos que no hacen que su civilización sea viable en el tiempo, no controla la mayoría de producción estratégica. De hecho, si China cierra las exportaciones de galio y germanio, la aviación estadounidense no puede producir sistemas de inteligencia.
se quedan sin láser, se quedan sin nada porque necesitan todos esos minerales que controla China. Ya China en 2024 cerró las exportaciones de galio y germanio y volvieron a abrirlas porque Estados Unidos se puso tenso. Porque sin el galio y el germanio no puedes hacer los sistemas más avanzados del mundo. Es que recordad una cosa, las tierras raras son esenciales para literalmente todo. Y las procesa. El 85% las procesa solo China, el 85%. Estados Unidos solo tiene una mina de tierras raras, solo tiene una. O sea, Estados Unidos depende para todo. Vámonos a materias primas, ¿vale? Vamos a minerales. O sea, habéis visto el tema de la RAM, ¿no? La RAM ha subido mucho de precio. ¿Pero qué colateral tiene eso? ¿Cómo se produce la RAM? ¿Cómo se producen los chips? Con minerales. ¿Qué le ha pasado al precio del cobre? Mirad cómo está. O sea, el precio de la plata, más de lo mismo. La plata es necesaria para la producción de industria. O sea, el precio del hierro, que ha bajado un poco. Bueno, el precio del hierro... O sea, bueno, sí, porque ha abierto un par de minas. Pero el litio también ha subido. O sea, la mayoría de minerales raros están to the moon. O sea, están subiendo muchísimo. Entonces, si la mayoría de cosas las hace China y tú necesitas eso para poder producir, estás jodido. Esa es la lectura, esa es la cuestión de lo que estamos viendo. La mayoría del cobre también lo controla China. La mayoría del paladio, la mayoría de todo. La mayoría de todo lo importante. Entonces Estados Unidos está muy, muy jodido. Y lo que está haciendo es decir, la conclusión que yo saco de esto es que China le ha ganado el juego al capitalismo a Estados Unidos. Esa es la realidad. O sea, la realidad es que China innova más que Estados Unidos, que China pronto llegará a producir chips de forma independiente más que Estados Unidos. Y de hecho, estamos viendo una cosa que se refleja históricamente. Después de la paz de Westfalia, pero incluso antes, paz de Westfalia hablamos de 1648, ¿vale? Después de la guerra de los 30 años y la guerra de los 80 años entre España y Países Bajos. Con la paz de Westfalia, que hay una paz, pues como la Segunda Guerra Mundial, es cuando empieza la supremacía de los holandeses. ¿Qué pasa con los holandeses? Una cosa muy curiosa. Los holandeses tienen que buscar nuevas rutas comerciales porque los españoles les bloquearon sitios estratégicos. Y al tener que buscarse la vida, tuvieron que innovar, tuvieron que mejorar los barcos, tuvieron que buscar nuevas rutas, y eso terminó llevando a que Países Bajos reventara España. Y está pasando exactamente lo mismo. Estados Unidos bloquea a China de conseguir chips. Bloquea a China de que entren máquinas de ASML, ¿vale? O sea, las máquinas de ASML son las que sirven para hacer los transistores súper pequeñitos para los chips, ¿vale? Con los nanómetros y toda esta vaina. Pues ASML no se le permite ahora mandar maquinaria de nueva generación a China desde hace tiempo. Pues ¿qué están haciendo los chinos? Hace poco han inventado una máquina nueva con un sistema diferente al de China para crear sus propios chips. Y el problema es ese, que Occidente piensa que puede limitar a China. Y es lo contrario. Ahora, China, dependemos de él para todo. Tienen un sistema de ingeniería superior. Tienen un sistema de producción superior. Tienen un sistema... O sea, nos han comido. Ya está. O sea, pero ese es el presente. El presente es que estamos viendo la decadencia del imperio estadounidense y de cómo para poder evitar su decadencia se vuelve violento, se pone a comerse a todo el mundo y se vuelve represivo. Exactamente igual que le pasó a Inglaterra, exactamente igual que le pasó a España, exactamente igual que le pasó a Holanda. Solo hay que ver cómo funcionan los chinos. O sea, que todas las personas industriales que han ido a China se quedan asombradas porque es que nos comen en todo. O sea, China tiene... O sea, si nos vamos a puertos chinos, en el top 50, o sea, Estados Unidos solo tiene 4 puertos importantes. 5, a lo sumo, entre los 50 más grandes. Y China tiene 25. O sea, si se te pones a hacer zoom aquí, solo en Shenzhen tienen una cantidad loquísima de puertos. Europa se debería ver hacia el eje chino, claramente. O sea, deberíamos estar vigilando a China muy de cerca. Porque, Estados Unidos, en su intento por sobrevivir, nos va a comer, nos va a depredar, nos va a obligar a subir el gasto militar. Pero el gasto militar es para nosotros, no, el gasto militar europeo es para que termine en la industria estadounidense y que de esa forma la industria estadounidense pueda vivir porque no tiene la capacidad por sí sola de mantenerse. O sea, van a obligar a Europa a girar. Solo hay que ver, el dólar ha subido, o sea, en el uso global del dólar ha aumentado porque el uso del euro se ha hundido. O sea que la economía europea va a morir a cambio de que Estados Unidos intente sobrevivir durante 40 o 50 años más. ¿China es igual de malo que Estados Unidos? No. O sea, no de momento.
O sea, China podría ser igual de malo que Estados Unidos si no sabemos tener una política a nivel europeo. Pero China no es intervencionista como lo es Estados Unidos, es mucho más multilateral ahora mismo. O sea, China es como el resto de potencias. Todas las potencias en crecimiento suelen ser amables, hacen proyectos. O sea, Estados Unidos, antes de ser la primera potencia, se le veía como... sí, la Primera Guerra Mundial, porque Inglaterra seguía siendo principalmente la primera potencia después de la Primera Guerra Mundial. O sea, seguía siendo Estados Unidos como, mirad, Estados Unidos, qué guay, hace proyectos y programas y no sé qué, invierte y nos rescata. Y la gente decía, qué bien Estados Unidos. Pues está empezando a pasar lo mismo. O sea, ahora la gente dice, mira qué bien China, que vende cosas baratas. Pues cuando China sea la primera potencia mundial, si puede, nos va a reventar el culo. Lo que hay que hacer es ser una Unión Europea lógica, que tenga programas. O sea, tenemos que, y esto es uno de lo más importante, tenemos que olvidarnos del liberalismo. Eso es lo principal. El libre mercado, pues está bien, para comprarte una Play. Pero los sectores estratégicos deben estar planificados, estructurados y deben ser público-privados como hacen los chinos. Los chinos son público-privados. Planes estatales con materias primas clave, con bases, con todo, y a la vez tiene un mercado libre. Pues, ¿tú para qué quieres controlar el mercado libre de, yo qué sé, de los fideos embotellados? Eso te suda la polla, que las empresas se pegan entre ellas. Pero las minas tienen que ser del Estado. Los bancos públicos, como el Banco de Inversiones a nivel europeo, tiene que ser público. Tienen que existir. Los programas quinquenales europeos tienen que ser mucho más ordenados. Y si se le va a dar dinero a una empresa pública, a una empresa privada, por ejemplo, a Volkswagen, y volvemos a lo mismo, porque esto también es una cosa lógica. No se le puede... Y esto es lo que no hacen los chinos. Los chinos, si hacen una regulación, no te obligan a que tú, como empresa, sumas de tus beneficios la regulación. Eso es estúpido. O sea, eso es lo que ha llevado a Europa a la ruina. Tú no puedes, desde el Estado, decirle a una empresa privada que tiene que ser más ecológica y tú no darle dinero. O sea, los chinos son conscientes de que compiten en un mercado global y de que si tu producto se vuelve caro por las regulaciones, no compites. ¿Qué hacen los chinos? Dar dinero. Dar dinero. O sea, los chinos te dicen, mira, tienes que hacer coches eléctricos. ¿Qué hacen los chinos? Te dan dinero para producirlo, dinero para investigar, dinero para construir las estaciones de carga, dinero para las carreteras, dinero para todo. O sea, los chinos te dan todo. O sea, y lo hacen con bancos públicos. Eso es lo que tiene que hacer Europa. O sea, tú no puedes decirle a las empresas privadas, como a Volkswagen o a Mercedes, a toda esta gente, decirle, no, venga, hacer coches eléctricos. Pero ¿cómo vas a hacer coches eléctricos si no hay cargadores? Si los coches son carísimos. Los coches eléctricos chinos no son caros porque los financia el Banco de China como producto estratégico dentro de la sección estratégica del Made in China 2025 y del coche eléctrico de la estrategia 2021. O sea, por eso, los coches eléctricos han reventado el mercado internacional porque es un plan estatal, no es el libre mercado, no hay libre mercado, es bancos chinos públicos con tipos de interés a bajo margen que se lo dan a empresas privadas, las empresas privadas compiten, producen, investigan y las asociaciones y las academias ayudan en el proceso productivo para que ese coche sea la polla. Y por eso nos están follando, porque aquí en Europa queremos obligar a las empresas privadas a que asuman de sus beneficios los cambios. ¿Pero por qué iba a pasar eso? O sea, es un sistema evidentemente ilógico. No tiene sentido. O sea, y Estados Unidos tiene el mismo problema. Entonces, ellos mismos se titulan como un movimiento socialista. El partido que está en el poder es el Partido Comunista Chino. Y de manera académica, o sea, entre filósofos se dice que China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. O sea, ¿por qué? Porque China todavía no supera completamente el capital. O sea, en China todavía existe la propiedad privada. Pero, por ejemplo, las 100 mayores empresas chinas son estatales. Y eso sí está en nombre y en mano del Partido Comunista Chino. 70% de las empresas que están en Fortune 500 son empresas estatales. O sea, en China claramente es el mercado estatal el que determina el crecimiento de la economía. No es la inversión privada. O sea, de hecho, la inversión privada en China tiene demasiadas restricciones. Puedes estar en zonas económicas especiales donde ellos te dejan. O sea, y nos lo dijeron ahora que acabo de ir, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos dicen, si tú quieres venir a poner peluquerías, no tengo pedos. Pero si quieres venir a poner una fábrica de misiles, pues no te voy a dejar. Claro. ¿Sabes? O sea, ellos tienen muy claro cuáles son las categorías estratégicas para el país y cuáles son las categorías donde no hay pedo, que existe especulación. O sea, existen las marcas caras, puedes comprarte tenis Prada, Gucci, ya Balenciaga, ¿vale?
no pasa nada. Eso no me afecta como soberanía. Pero si llegas aquí y me dices que te quieres adueñar de las telecomunicaciones o de los chips cuánticos o de inteligencia artificial, el Estado te va a decir no. No puede llegar un Slim a querer meterse con Telcel. Imposible. Ok. Imposible. Entonces, Cosa que sí puede, por ejemplo, en cualquier otro país. En Chile o en Argentina. pero, güey, aquí es donde me vuela la cabeza, güey. Por ejemplo, tú dirías, ok, país capitalista, Estados Unidos. Ok. ¿Cómo chingados puede el gobierno de Estados Unidos obligar a TikTok a que se venda a una empresa gringa? Eso no tiene nada de libre mercado, güey. Es correcto. Eso no tiene nada de libre mercado. Eso ni China lo ha hecho, creo. Eso sí se me hace una medida muy comunista, Sí. pero cabronamente comunista. Que el Estado se meta y diga, esta es una categoría estratégica y por ende voy a obligar a que la empresa extranjera le venda equity a un inversionista local porque es un tema de seguridad nacional. Es de que, la verga, carnal. O sea, sí leyeron a Marx, o sea, les caga, pues sí lo leyeron, güey. Es el mismo ejemplo que sí, no puede llegar cualquier cabrón a meter una empresa de telecomunicaciones en China. Ese es el pedo. O sea, China utiliza su burocracia para acelerar procesos. Y la burocracia europea y occidental está hecha para ralentizar procesos. O sea, lo que hay que hacer es, una mina se tiene que construir en 5 años. Y el proceso, los chinos son... No, o sea, porque además es esto, los chinos son ahora mismo los creadores de minas más renovables, porque esa es la cosa. China nos está follando en lo que nosotros queremos ser, tío. O sea, nosotros decimos, sí, hay que hacer cosas renovables. Pues los chinos hacen minas, cogen a una universidad, le dan 1.000 millones de yuanes, o 120.000 millones de yuanes, la academia investiga un sistema de extracción de litio más renovable y lo inventan, lo patentan, lo investigan, lo ponen en la mina y gastan la mitad de agua que se gastaba antes. Es que eso es lo que tenía que hacer Europa. O sea, Europa tiene que coger, tiene que mezclar a la sociedad civil, a las universidades, a las empresas, al Estado y a los bancos. Unir todo, crear una cadena y decir, mira, hay cosas que son del mercado, eso está muy bien, pero hay cosas que no. Las minas no, los puertos no, los sistemas clave no. O sea, hay cosas que hemos vuelto a 1890 y como nos comportemos como si estuviéramos en los 70 nos van a comer. Porque solo hay que ver lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos acaba de terminar, porque todo lo que está haciendo China, Estados Unidos le está intentando copiar. Estados Unidos, Trump hizo este año el Ships Made in USA, que es un programa para que Estados Unidos construya el 20% de los barcos de transporte de aquí a 2035. O sea, lo mismo con las minas. Estados Unidos ha creado un nuevo tipo de burocracia estatal, no privada, en la que utilizan decenas de miles de millones de dinero público para crear minas nuevas que son estratégicas. Y todo esto está en el plan de Trump, porque Trump sabe que está jodido. Que Estados Unidos, no, o sea, hemos vivido en una ilusión. Mientras en Europa hablábamos de ser renovables, en China eran renovables. O sea, no habría transición renovable si no fuera por los chinos. Porque Europa habla mucho de ser renovable, pero no produce. O sea, los coches eléctricos se producen en China, las placas solares en China, las baterías en China, casi todos los equipamientos de energía aérea en China. Coño, pues porque es lógico, porque lo que te da poder es más lo que era en 1900, que era tener minas. O sea, en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, lo que era ser poderoso era tener minas y tener industria. Después de la Segunda Guerra Mundial nos hemos aburguesado y hemos empezado a decir, no, las minas no, la minería es de pobres. Pero es todo este sistema que tenemos implantado en nuestra sociedad de, no, el tío que limpia la calle, que venga un inmigrante. ¿Por qué? Porque no vamos a luchar por los derechos de un trabajo que consideramos que es secundario. Los mineros tampoco. La minería no es glamurosa. La minería no es como estar en una home office, no es como estar en una gran torre de cristal. Que eso es lo que hemos querido ser. Hemos querido ser una sociedad de torres de cristal enormes en las que tenemos ofimática y decimos palabras complicadas sobre finanzas internacionales y no producimos absolutamente nada. Vale, controlamos la tecnología. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo va a tardar China en superarnos? No mucho. Entonces, lo que tenemos que ser es ser realistas. Hay que ser progresistas con lo que tenemos. Hay que coger y producir minas, y esas minas van a ser las más renovables del mundo. Y vamos a ir a Guinea, y vamos a ir a Zambia, y vamos a ir a Chad, y vamos a ir a Níger, y las minas que hagamos allí van a ser las más renovables del mundo. Eso es ser renovable. Ser renovable es que los países que ahora están en desarrollo económico, nosotros le vamos a dar la tecnología, se la vamos a dar baratísima, para que puedan hacer una transición sin pasar por el petróleo. Para que Nigeria, para que Chad, para que países que son de cientos de millones vayan a hacer una transición. Porque esa gente querrá vivir como nosotros. Querrá tener una casa, tendrá que tener un coche y eso contamina. Pues lo que hay que hacer es ir ahí, con nuestra tecnología, nosotros hacer los puertos, nosotros hacer las fábricas, nosotros hacer las minas y promover una movilización de lo que era el modelo europeo. Es que ese es el modelo. Y de hecho Europa ha empezado a hacerlo.
O sea, fijaros que lo que estoy diciendo no es ni real. En 2022 comenzó el nuevo plan de inversión en África para hacer lo que hacen los chinos. O sea, todo lo que está empezando a pasar ahora en Europa y Estados Unidos es copiarse de los chinos, literalmente. Copiarse de ellos. Coger dinero público para construir puertos, coger dinero público para construir minas, coger dinero público para inversión. O sea, es lo mismo, pero más ineficiente porque tenemos una peor organización burocrática, pero tenemos peor planificación y encima seguimos con la trama de no, las empresas privadas, que no sé qué, que no, que vivimos en una nueva época. Bueno, pues a la gente que dice, no, el neocolonialismo. Venga, si los europeos construyen una mina en República Democrática del Congo es colonialismo, y si lo hacen los chinos es desarrollo. ¿Sabes? Es que eso también es un por culo que flipas. Es como... Hay que ser pragmáticos, coño, que nos comen los estadounidenses, que vivimos en un mundo agresivo. Hay que volver o sea, tenemos que volver a una mentalidad de tener soberanía sin ser unos pesados. O sea, hay que ayudar a los países cercanos, porque además es nuestra clave. O sea, Europa necesita que África sea rica, lo necesita, y sobre todo necesita tener un papel. O sea, necesitamos compensar, pero no compensar en plan, tomad dinero. Eso no sirve, los chinos se han dado cuenta. O sea, los chinos, cuando van a un país, no les dan dinero. No. Va el banco, como por ejemplo el Banco de Desarrollo Chino, va a Etiopía. Por ejemplo, si vamos a infraestructuras, vamos a los corredores, ¿no? O sea, el corredor de Tazara, que es un corredor que une Tanzania con Zambia y tal, toda esta zona muy minera, ¿veis? O sea, no es coincidencia, ¿vale? El de Lobito es de Estados Unidos, también es muy nuevo. O sea, todo esto que está aquí, el corredor de Tazara y el corredor de Lobito, uno es estadounidense y otro chino, han sido proyectos con bancos o instituciones públicas que tienen el objetivo de construir redes de tren, fábricas, minas, y de ahí ir ayudando al país a desarrollarse. Pero es que ese es el punto. O sea, el punto no debe ser dar dinero en ayuda. ¿Para qué? ¿Ese dinero dónde acaba? Tú no lo sabes. Los chinos cogen el Banco de Desarrollo, una empresa china construye, que eso es lo importante, son los chinos los propios que construyen la infraestructura. O sea, no se da dinero a nadie. No. El dinero es material. ¿Tú quieres desarrollo? Te vamos a desarrollar, pero no te voy a dar dinero. Ni ropa. ¿Para qué? ¿Para que la termines revendiendo en un mercado ilegal? Eso es una tontería, eso no desarrolla a nadie. O sea, voy a ir a tu país, voy a construir la mina más moderna, voy a darle educación a la gente local y voy a hacer tratos con empresas locales para que exploten eso y para que puedan aprender de la tecnología y terminen aplicando esa tecnología que yo le estoy dando, la termina aprendiendo y termina teniendo soberanía. No te doy dinero, te doy carreteras, te doy hospitales, te doy fábricas. Y es más de lo mismo, y esta es la carrera, y Europa está fuera porque no se empana, no sabe qué hacer. Y Europa lo que hace es darle dinero a Libia para que termine en las empresas de los amiguetes del gobierno, y dices tú, ¿y esto a quién ha ayudado? A nadie, pero bueno, suena bien, el dinero de desarrollo. El dinero de desarrollo tiene que ser dinero hecho para infraestructura. La infraestructura es lo que desarrolla un país, no el dinero. O sea, darle dinero a gente pobre no le saca de la pobreza. De hecho, lo que hace es hundirla más, porque, o sea, a mí me das 1.000 euros hoy, y a mí de qué me vale que me das 1.000 euros hoy si mañana no los tengo. O sea, no me puedo comprar una casa, no puedo comprarme un coche, no puedo hacer nada, porque no voy a tener dinero para mantenerlo. O sea, tienes que enseñar a la gente a sacar con la caña. Y geopolíticamente eso es construir y ayudar. De hecho, es lo que tenemos que hacer. Vamos a Nigeria, pues damos créditos a empresas nigerianas, por ejemplo, empresas que pues igual lo que debería hacer Europa es ir a Nigeria, construir con dinero europeo centrales geotérmicas y centrales para utilizar el petróleo de procesamiento en Nigeria, y después, gracias a la energía, que no tienen en Nigeria porque se corta, que las empresas locales reciban créditos europeos para que puedan tener soberanía a cambio de retornos que puedan verse afectados de aquí a 50 años. Entonces, si la economía nigeriana va bien, a nosotros nos va bien. ¿Sabes? Ese es el punto. El punto es, hay muchas partes del mundo que no están desarrolladas. Si esas partes se desarrollan y nos deben dinero mientras se desarrollan, lo que vamos es ayudarles a que se desarrollen a la vez que nosotros vamos a poder beneficiarnos de ello. Ese es el multilateralismo económico que debería defender Europa. Que en parte lo hace, pero lo hace mal. O sea, no digo que no lo haga, lo hace, pero no lo hace como debería. Lo irán quejándose que damos dinero. Bueno, pero si el dinero vuelve... O sea, la cosa es que este es el tema. Los chinos financian cosas que nadie quiere, porque precisamente saben que es una inversión a 50 años. Nosotros en Europa tenemos un problema, que es que no tenemos línea de producción a más de 5 o 6 años. O sea, los chinos dicen, mira, esta mina no va a dar rentabilidad hasta dentro de 60 años. Pero es que nos suda la polla porque nos da una cantidad de poder. O sea, hacer una mina en Zambia no es rentable. Es súper caro. Pero es que igual en 60 años esa mina... Porque las minas son limitadas, no hay más. O sea, cuando se acaban, se acaban. Quien la controla, punto. Y si tú quieres seguir viviendo con tu iPhone o con tu tablet o con tu coche eléctrico, vas a tener que controlarlo. Y mañana, cuando haya una batalla comercial
Si tú no la controlas, te van a someter, porque no vas a tenerlo. O sea, en el futuro de la sociedad que estamos yendo, hay dos tipos de sociedades, las que tienen minerales y las que no. Y hay ciertos minerales que no están, que solo están en un país. Por ejemplo, el cobalto. La República Democrática del Congo tiene el 80% del cobalto mundial. Y Malasia tiene el 70 y pico % del níquel. Entonces, tenemos que controlar toda la vertical. Eso es lo que se ha dado cuenta China. China no necesita tener minas de litio para ser la persona más importante en el procesamiento de litio. O sea, China no tiene ni el 10% de las minas de litio, pero procesa el 60%, porque necesitan a China para procesarlo. La pregunta es, ¿por qué Europa, que tenemos más tecnología, más inversión, no tenemos? Pues porque no tenemos instituciones que quieran hacerlo. O sea, no hay una institución en Europa que diga, mira, no es rentable ahora, pero será rentable en 20 años o en 30. Bueno, está el Banco de Inversiones Europeo, pero no se suele meter en eso. Que la empresa más avanzada de tecnología, y yo lo digo de verdad, o sea, como Estados Unidos nos siga tocando los cojones, deberíamos de bloquear a ASML. O sea, de verdad. O sea, que no vivimos en un mundo agradable. Ya no más. Si Estados Unidos nos sigue tocando los cojones, bloqueamos la exportación de ASML y se quedan sin chips. O sea, les hundimos la economía, les reventamos. O sea, es que les reventamos, no aguantan sin nosotros. O sea, ASML es una empresa neerlandesa. Bloqueamos que puedan comprar equipamiento como lo hacemos con China. O sea, ¿quieres jugar a eso? Os bloqueamos de las materias más importantes, bloqueamos los puertos, ¿qué creéis? O sea, lo que hay que hacer es ser fuertes. O sea, necesitamos una economía de fortaleza, porque quienes tenemos delante no quieren jugar con reglas, quieren jugar de forma unilateral, quieren venir aquí y reventarnos y utilizarnos como si fuéramos vasallos. Pues no somos vasallos de nadie. O sea, nosotros nos comportamos bien con quienes quieren ser nuestros amigos. Y somos duros más que nadie contra quienes no quieren serlo. Punto. Pero claro, diles a un burócrata europeo que se juega el salario. No, pues... Pero esa es la política que tarde o temprano tendrá que llegar. Porque Estados Unidos... O sea, nos podemos portar bien con muchos países. Y la mayoría de países no van a ser agresivos nunca porque no pueden. Entonces, Europa no puede caer por eso. No podemos dejar que nos reprima este espíritu que tienen los estadounidenses. No, o sea... Entonces, lo que hay que tener es una industria armamentística europea propia para poder defendernos de Estados Unidos y sobre todo para no depender de Estados Unidos. Y el plan minero europeo, que ya está en marcha desde 2022, me parece corto, porque Europa dice que quiere tener el 20% de la soberanía mineral. Es cierto que Europa no tiene muchos minerales, que dentro de lo que cabe España tiene bastantes de los europeos, sobre todo cobre. No tenemos mucho del mundo, pero está bien. Y sobre todo eso, tenemos que empezar a expandirnos. O sea, tenemos que buscar socios en África. Sí o sí. Europa se tiene que expandir a tener socios mineros en África y socios comerciales y productivos. Ya no se tiene poder si no se tienen minas, si no se tienen puertos, si no se tiene comercio, si no se tiene control. Porque volvemos a lo mismo, no vivimos en un sistema de libre mercado. China no busca eso. China no compite como cualquier otro. O sea, China no hay una empresa que dice, voy a producir un coche eléctrico. No. En el momento en el que hay una empresa china que hace algo útil, le dan dinero público y con ese dinero revientas el mercado. Entonces es el momento de tener planificación, de tener estrategia, de tener lógica, de ser pragmáticos. Y si queremos ser renovables, que yo quiero serlo, o sea, yo quiero ser renovable, quiero ayudar tal, pero hay que ser lógico. Hay que hacer lo que hacen los chinos, cada vez utilizan menos carbón y cada vez, pero no dejan de producir electricidad. Necesitamos la electricidad. O sea, ¿cómo vamos a tener centros de datos si no tenemos electricidad? ¿O cómo vamos a producir energía? ¿Cómo vamos a hacer placas solares si no tenemos los materiales para producirlas? La nuclear también, o sea... en España la renovable va muy bien y los chinos apuestan mucho por la renovable. O sea, los chinos son los mayores instaladores de energía renovable y lo hacen muy bien. En Ghana tenemos mucha actividad. O sea, toda esta zona, la zona de Guinea, Liberia, Ghana, Costa de Marfil y tal, Europa está empezando a tener mucho camino, ¿sabes? Si no tenemos ni casa. Pero es que esa es la cosa, que es un bucle. O sea, necesitamos una economía que funcione de verdad. O sea, para poder tener casas necesitamos que... O sea, no tener casas es la mayor manifestación de la incapacidad productiva europea. Ese es el problema. Que va todo de la mano. No tenemos casa porque no tenemos una planificación, porque dejamos en el mercado cosas que son ilógicas. O sea, vemos que tenemos un problema y aún hay gente diciendo, no, pero el mercado, tenemos que liberalizar más la vivienda, pero ¿y eso qué soluciona? O sea, no, los chinos dicen, no, pues, ¿para qué? O sea, no vamos, lo contrario. O sea, hay que... Lo principal para que una persona pueda producir, ¿qué es? Que tenga una casa, que tenga alimento, que tenga transporte. ¿Qué hacen los chinos? Darte transporte, alimento y baratísimo. Coño, pues claro que la gente va a poder producir 12 horas al puto día. Si lo único que le preocupa es producir. O sea, a un europeo le preocupa que mañana le despidan, que mañana no sé qué, que tal, solo son problemas. Pues hace falta un buen programa social y tenemos que volver a los grandes programas sociales de 1930, como los que hizo Roosevelt o como los que hizo Bismarck en su momento. Y tenemos que entender que el mundo está cambiando y que no vivimos en un mundo liberal. No vivimos en un mundo liberal. O
O sea, necesitamos recuperar los grandes controles sociales en el sentido de vivienda para todo el mundo, cosas básicas para todo el mundo y después capitalismo en el sentido de vivimos en un mundo capitalista, es que no hay otra. Pero no significa que todo tenga que ser capitalista. La vivienda no tiene por qué ser capitalista. Coño, si quieres ganar dinero, hazte una puta empresa y que esa empresa sea una empresa buena, que el Estado le dé dinero para que funcione bien, o que sea una empresa que compita con el resto, pero no hacer negocio con la vivienda mientras la gente... Pues cuando una persona no tiene casa no puede ir a trabajar. Si tú no controlas la población, ¿cómo produces estratégicamente? Si donde hay minas no hay casas, ¿qué hacemos? Que no todo puede estar al orden del mercado. No puede estar todo al orden del mercado. Punto. O sea, necesitamos entender que somos una sociedad, que somos colectivos, que hay intereses comunes y que hay intereses privados. Me parece bien. Que tú quieres tener una casa en Villapolla del cojón y medio porque la quieres poner en una montaña y tienes 1 millón de euros. Haz lo que te dé la puta gana. A mí no me importa. O sea, y ni a mí ni a nadie. O sea, que te quieres montar una empresa de bizcochos, tío. Móntate tu empresa de bizcochos. No me importa. O sea, yo lo que quiero es que las cosas estratégicas, lo que son medios de comunicación en el sentido de Telefónica, no Movistar. Eso, o sea, no A3 Media. Eso me da igual. O sea, las cadenas de comunicación, minas, puertos, todo eso es estratégico. Y los chinos nos están comprando los puertos. Los accionistas chinos en España nos están comprando los puertos. Entonces, como coño, que es estratégico de una puta vez. Y ya está. Y ese es el mundo en el que estamos. Y se puede ser moral y se puede seguir siendo europeo y se puede seguir teniendo orgullo de proteger a las minorías y tal, a la vez que tienes un programa realista. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, y todo lo que no sea eso probablemente nos lleve a una divergencia de, bueno, no deberíamos hacer esto. Tal. O sea, hay que empezar a actuar. Y hay que ya, o sea, tener planes, hacerlos y tal. Y eso es lo que está haciendo Trump, pero lo que pasa es que nos está comiendo, porque precisamente nosotros no lo tenemos. Y Trump tiene un plan, tiene todo eso, sabe lo que quiere hacer, y entonces, como sabe lo que quiere hacer, viene, nos invade, nos hace lo que le da la puta gana. ¿Y qué hacemos? ¿Qué le decimos? No, pues aquí tenemos que discutir 27 cosas. Somos el grupo de los que tal. Las condiciones del obrero. Coño, las condiciones del obrero van de la mano. Si es que lo que hay que hacer es crear una Europa sindicalista. O sea, si la industria va bien, o sea, primero, cuando se hace una mina en un pueblo, y esto es lo que hacen los chinos, se hace una mina en un pueblo, primero, todas las personas de ese pueblo son accionistas de la mina. Punto. O sea, haces una mina en un pueblo, el 30% de los beneficios van a la gente de ese pueblo. Y tienen un ingreso extra mensual, todo el rato. Una parte para desarrollo, otra parte para investigación y otra parte para beneficios en un fondo que va directamente a un banco público. ¿Ya está? O sea, y la cosa es beneficiar a la gente viendo todas las... O sea, ¿aumenta los beneficios? Aumentamos los salarios. ¿Qué hace falta que una empresa estratégica tenga ayuda? Le damos ayuda. Eso es lo que supuestamente es la socialdemocracia de toda la vida. Lo que pasa es que se ha olvidado un poco, yo creo. Y tener buenos controles, porque este sistema puede llevar a corrupción, pues claro. Pero bueno, esa es la cosa. Este es nuestro futuro. Ahora tenemos que ver qué pasará. O sea, los daneses son el inicio. El bombardeo a Venezuela es el inicio de una política que ahora vamos a sufrir nosotros. Porque van a ir a por Groenlandia, ¿sabes? Es que, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decirles? Petro está... Porque es lo que os he dicho antes. Que Trump dice que Petro es un... Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Secretary Rubio mentioned. You know why? Es que ojito con esto, Trump diciendo una operación militar en Colombia. Me suena bien. O sea, no creo porque hay elecciones este año y Petro va a perder. O sea, Petro tiene muy poca popularidad ahora mismo. Y probablemente es mucho más fácil simplemente financiar a un candidato desde Estados Unidos. Pero es que literalmente... O sea, este es el tipo de mundo ahora el que vivimos, ¿no? Es como Trump diciendo que un presidente es un cocainómano y un tío que promueve... Un enfermo que promueve la venta de drogas a Estados Unidos y se la pela. O sea, ahora la cuestión es, claro, Colombia lo es... Hombre, no hay pruebas, quiero decir. O sea, hay gente que ha dicho cosas, pero... Y realmente yo creo que Trump necesita... O sea, Trump necesita ahora hacer todo esto. O sea, Trump necesita ser duro ahí, porque tiene las midterms. Para mí el intervencionismo es la única punta de lanza que tiene Estados Unidos, sobre todo para Trump. Ya ni siquiera para Estados Unidos, para Trump. O sea, Trump necesita... Ya no es Estados Unidos necesita. Trump necesita ser un héroe de alguna forma. Y yo creo que esto le ha tenido que ayudar. Me gustaría ver las encuestas del próximo mes. Más que nada porque veo una cuestión evidente, ¿no? Y es como... Coño, lo de Maduro... creo que entre mucho público conservador le habrá ayudado, ¿no? O sea, entonces, si hace lo mismo con gente, por ejemplo, con Irán, que es el siguiente tema que vamos a hablar. O sea, con Irán,
yo creo que, o sea, lo dije ayer, que va a haber bombardeo, y creo que va a pasar. Si te interesa entender mejor el mundo, hay más videos esperándote.